Ha sido leída la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2. Una transformación necesaria. El hombre es un ser religioso. No importa lo sofisticado que se vea, él es religioso. Aún los ateos son religiosos. Ellos no creen en el Dios revelado en las Escrituras, pero tienen sus propios dioses a quienes aman y sirven. Poder, fama y dinero es una trilogía de dioses contemporáneos al cual sirven muchos. Estos dioses demandan tiempo y energía. Consagrados a su servicio, no falta quienes entregan y sacrifican relaciones, familia y honra ante las demandas siempre crecientes de estos dioses caprichosos. Y algunos llegan al extremo de sacrificar vidas inocentes con tal de honrar a sus dioses. Ante el Dios Padre, el dictador de turno no dudará en sacrificar ante el Dios Poder. El dictador de turno no dudará en sacrificar a sus conciudadanos. Ante el Dios Comodidad se sacrifican niños no nacidos. Ante el Dios Fama no faltan los que entregan su honra. Ante el Dios Fortuna los hombres no temen corromperse y envilecerse con tal de cumplir sus demandas. Y así al infinito. Sin importar la educación o la latitud del adorante, cada cual sirve a sus dioses. Dioses falsos, por cierto. A pesar de haber sido escrito hace casi 20 siglos atrás, las palabras de Pablo a los romanos parecen y suenan muy actuales. Y me refiero al capítulo 1 de Romanos, los versículos 18 al 32. Es un pasaje largo, pero vale la pena leerlo. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En este texto puedes ver que al desconocer al Dios verdadero, el hombre adora lo indigno, lo que no es, y eso termina envileciéndolo. Esa es la mentalidad pagana del presente siglo. Pero hay también los que no niegan a Dios y dicen adorarle. Ellos adoran a Dios, pero en sus propios términos, no en los términos revelados por Dios. Hay tantos cultos pseudo cristianos, pero ellos adoran a otro Jesús, no al Cristo revelado en las Escrituras. Pronuncian su nombre de continuo, pero su nombre está lejos ausente de sus corazones. ¿No lo dijo Jesús acaso en Mateo 7:21? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A los tales les cabe el dicho de Jesús a la mujer samaritana, ahí en Juan 4, cuando le dice a la mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. Podemos decir que ambos grupos, aquellos de mentalidad pagana y aquellos de mentalidad religiosa, tienen un denominador común. No conocen a Dios. Por lo tanto, no pueden agradarle. Pero aquí en Romanos 12, Pablo les habla a quienes sí conocen a Dios, a esos que son conscientes de su propia indignidad, a esos que han encontrado en Jesucristo un Salvador y Señor para sus vidas. Estos que arrepentidos de sus pecados buscaron el perdón de Dios en Jesucristo, estos son salvos y tienen vida eterna y anhelan agradarle. Y porque quieren agradarle, le ofrecen culto. ¿Qué clase de culto? ¿Irracional? ¿Ilógico? No. Es un culto racional, un culto lógico. La idea generalizada es que hay un lugar de culto y se ofrece culto una vez por semana o cada día de semana. A veces se les pregunta a alguien, ¿dónde vas? No, voy al culto. El culto está en un lugar determinado, en un lugar físico. Entonces, de esa manera, el culto está determinado por el lugar y la hora. Ese es el lugar que se rinde culto, de tal hora a tal hora. Pero esta es una idea falsa. Es cierto que venimos aquí a darle culto a nuestro Dios, pero esto es extraordinario no por el lugar, sino porque lo hacemos con los hermanos. Por eso es extraordinario. Pero el culto a Dios no está delimitado por el lugar, ni tampoco delimitado por el horario. Culto, la palabra culto viene de una palabra que significaba una actividad voluntaria, servir, y de ahí pasó a significar aquello a lo que una persona dedica su vida. Lo sabía quienes dedicaban su vida a las artes, y hay quienes se la dedican a los deportes. Los cristianos le dedicamos nuestra vida ¿a quién? A Dios, a Cristo. Le rendimos culto a Dios, le rendimos culto a Jesucristo con nuestras vidas. El verdadero culto entonces es ofrecerle a Dios nuestros cuerpos y todo lo que hacemos con Él, todo el día y todos los días. El verdadero culto a Dios no es ofrecerle ritos o una liturgia por muy esmerada y prolija que sea. El verdadero culto a Dios es ofrecerle nuestra vida cotidiana. Entonces, no es algo que haga en la iglesia, sino algo que se evidencia a otros porque lo ven. De manera tal que, tal como decimos, vamos el día del Señor a rendirle culto, también deberíamos ser conscientes
que el lunes o cualquier día de la semana, en la fábrica, en el taller, en la tienda, en la escuela, en la cocina, voy a dar culto a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo le doy culto a Dios en la cocina? ¿Cantando himnos o dando testimonio? No necesariamente, sino que rendimos culto a Dios haciendo lo que tenemos que hacer de la mejor manera posible, ya que es para la gloria de Dios. Esto exige un cambio radical. La corriente del mundo, ya sea de mentalidad pagana o religiosa, tiene sus propias maneras. Unos buscan su propio bien y los otros prestan atención a lo externo. Estas son las formas de este siglo, pero nosotros debemos adquirir una nueva manera de vivir. ¿Cómo surge entonces esta transformación? Tal como el gusano se convierte en mariposa por la vida interna del insecto y no por una acción puntual externa, así también los cristianos somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando venimos al Señor, fuimos transformados por ese principio transformador. Es como una semilla dentro de nosotros. Tiene el potencial de crecer, de desarrollarse, de madurar. Y cuando llega a este estadio interno, no puede menos que reflejarse externamente. Es una consecuencia. Así, vivimos de una manera semejante a la de Cristo. Es una conducta diferente. Entonces, ¿cómo renovamos nuestra mente? Bueno, asimilamos las ideas del mundo a las que estamos constantemente expuestos. Tomamos esas ideas. En esto, la televisión, el internet, los libros, los periódicos y el entorno tienen mucho que ofrecernos. Pero el mundo no es blanco y sus ideas no son bellas. El mundo es impío, anti Dios, inmoral, amoral y egoísta. Y este torrente de corrupción en los que entra y permea nuestros sentidos si nosotros estamos constantemente sometidos a ese influjo. Entonces, urge la renovación de la mente. Debe ser renovada y transformada por medio de una nueva manera de pensar y de actitudes diferentes, ya que están basadas en la regeneración y la conversión. Debemos aprender a pensar de una manera limpia y pura, espiritual, de una manera bíblica. Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto demanda esfuerzo. Nadie se hace sabio durmiendo, ni es más inteligente viendo entretención. Debemos estudiar para cambiar nuestras mentes. Tal como lo hicieron aquellos hermanos de Hechos 2:42. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué si no lo hago? Bueno, si no lo hacemos, lo siento por ti. ¿Por qué? Porque tendrás una mente sucia, vil, una mente añeja y enquistada en malos hábitos. Serás como el pichón de águila que es criado por gallinas. En vez de surcar los cielos, soteando el horizonte tras la apetecida presa, volando libre y veloz entre las montañas, andarás picoteando el suelo y escarbando la suciedad en el límite del alambrado de un gallinero. Naciste para ser águila, pero actúas como gallina.
La palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestras mentes. Así, el criterio correcto que emana de ella reparará nuestras mentes y cambiará nuestros conceptos y actitudes. Pensaremos entonces de una manera nueva y así, casi sin darnos cuenta, seremos transformados. Y con esta nueva manera de pensar, habrá un nuevo entendimiento de las cosas y las conductas se verán afectadas para bien, porque la conducta siempre sigue a la creencia. La conducta siempre sigue a la creencia. Pero lo que se estudia debe ser recordado. Las verdades divinas no solo deben ser estudiadas, sino que deben recordarse constantemente porque las olvidamos con facilidad. Tampoco debemos olvidar que la labor del diablo, ¿cuál es? Robar, matar y destruir. Y él se encarga de robarnos lo que hemos aprendido. ¿Te has preguntado por qué, si esto lo vimos hace tan poco y ya me olvidé? Bueno, hay alguien que está interesado en eso. Hay alguien que quiere distraerte con sus pedacitos de espejitos, con luces de colores, para que te entretengas y no retengas las sanas palabras. Además, vivimos en un mundo que no favorece la retención ni la asimilación de la verdad espiritual. Por esa razón se nos amonesta en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, amados, esta es la segunda vez que os escribo. Y también en Filipenses 3:1, Pablo dice, hermanos, a mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas, pero para vosotros es seguro. Es decir, hay que repetir, hay que repetir, hay que repetir. ¿Lo leíste una vez? Léelo de nuevo. ¿Terminaste de leer Proverbios? Vuelve a leer Proverbios. ¿Leíste la Biblia todo el año? Aquí hay quienes ya lo han hecho. ¿Y se van a quedar con eso? Sí, y van a ser viejitos. Sí, cuando yo tenía 15 años, yo recuerdo que leí toda la Biblia. No, cada día lee. Necesitas volver a recordar esas verdades. Para permanecer entonces en la senda correcta, debemos estudiar y recordar las verdades espirituales, ya que ellas nos harán practicar un estilo de vida diferente. Estudiar, recordar, y eso nos lleva a practicar un estilo de vida diferente. Estudiar y recordar y quedarse en eso nos convierte en monstruos, con una cabeza así de grande, más grande que la mía, pero con brazos muy cortitos. No obra, no hace, sabe, como Satanás. Él sabe, pero no obedece al Señor. Entonces, no solamente estudiar y recordar, sino que practicar aquello que se estudia y que se recuerda. Este no será un cambio superficial, un cambio meramente externo, no, será un cambio interno, de corazón y mente, que se va a reflejar en la conducta externa. Solo así, conociendo las verdades espirituales, podemos comprobar, como dice Pablo aquí en Romanos, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podremos así examinar, entender, comprobar y verificar lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Efesios en el capítulo 5, versículos 8 al 10, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz,
porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Mientras nos ejercitamos en el discernir, podemos continuar nuestro adiestramiento mental, atesorando la palabra de Dios. Cuando nuestras mentes se han desarrollado bíblicamente, sabemos que la voluntad de Dios es buena. No nos cabe duda alguna que su voluntad está a nuestro favor. Antes de conocer al Señor pensábamos que su voluntad nos era contraria, que nos restringía, que era mala para nosotros, que nos quitaría el deleite de la vida. Eso pensábamos. Por eso que muchas veces luchamos con eso. Es que si yo le entrego mi vida al Señor, tantas cosas que voy a perder, ¿verdad? Eso pensábamos. Neciamente, equivocadamente. Mas cuando conocimos al Señor, una vez convertidos y con mentes renovadas, maduramos espiritualmente, sabemos que la voluntad es buena porque proviene de un Dios bueno. La voluntad de Dios es buena porque proviene de un Dios bueno que desea bendecirnos, que está interesado en nuestro bienestar, en la dicha eterna nuestra. Una mente renovada bíblicamente también sabe que la voluntad de Dios es agradable. Se deleita en ella. Salmo 1, versículo 2 dice que en la ley de Jehová está su delicia. Es delicioso. ¿Cuál es el alimento en el cual tú así como que cierras los ojos y dices, qué rico? Sé de algunos que les gusta el chocolate. Y que si estuviera escrito ahí en Primera de Pedro, cuando dice, desear, en vez de leche espiritual, que le pongan chocolate. Desear el chocolate. ¡Ah! ¡Qué delicia! La ley del Señor debiera ser nuestra delicia. Nuestra delicia. El Salmo 119, versículo 77 dice, tu ley es mi delicia. Por eso el apóstol Juan puede decir en su primera carta, capítulo 5, versículo 3, que sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no es una carga. De hecho, encuentra el creyente que es un deleite andar en ella. Por último, nuestro texto afirma que la voluntad de Dios es perfecta. No tiene defectos o debilidades. Su voluntad para nosotros es que alcancemos la perfección. Y esto culminará en nuestra glorificación. Todavía no lo hemos alcanzado. Estamos en construcción. Todavía no somos perfectos. En ese sentido, no. Tú y yo nos falta mucho. Estamos en ese camino. Se completará, culminará en la glorificación. Esto es lo que piensa la mente cuando ha sido iluminada por la palabra de Dios. En consecuencia, vivimos de una manera transformada, brillando como debe ser dada nuestra condición de hijos de luz. Si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas mismas? Lo dijo el Señor. Somos llamados a ser hijos de luz. La vida cristiana como un todo está en un nivel mucho más alto, dando buen testimonio. Esto sería imposible si nos conformáramos a este mundo. Cuando nuestra mente ha sido renovada y está siendo transformada,
Le damos gloria a Dios no solo de palabra, no solo le honramos porque lo decimos, le damos honra y gloria a Dios con nuestras vidas, con nuestro diario vivir. Así le rendimos a Dios un culto agradable. Pero hay un culto que Dios aborrece. Hay una falsa piedad que Dios abomina. Lo encuentras ahí en el libro del profeta Amós, capítulo 5, versículos 21 al 24. Y él nos ofrece este contraste. Dios habla por medio del profeta y dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares. No es porque canten horrible, es porque hay un corazón falso cantando. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Esto es lo que Dios quiere. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Dios no está interesado en la religiosidad vacía. A Él no lo sorprendemos con nuestras ofrendas, ni se agrada de nuestras reuniones. Nuestros cánticos le causan repulsión y abomina de nuestras palabras. ¿Cómo es eso? ¿Por qué es así? Porque Él es santo y no hay iniquidad en Él. Y cuando su pueblo le adora en congregación y acaricia la injusticia y esconde la maldad, Él lo ve y lo reprueba. Ante esta situación, solo cabe de nuestra parte el arrepentimiento. Mucho me temo, hermanos, que gran parte de la adoración que le rinden a Dios, quienes se identifican como cristianos hoy día, no pasa de ser adoración de labios. Las palabras de Jesús, vistos los actos de injusticia de quienes decían honrar a Dios, son pertinentes y cobran vigencia para nosotros hoy. Mateo capítulo 15, versículo 8, dice Jesús, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cómo es entonces nuestro culto a Dios? ¿Procede nuestro culto de una mente renovada? ¿Es consecuencia de una transformación interna obrada por el Espíritu de Dios? ¿O es meramente formal, superficial, vacía? ¿El culto que hoy rindes a Dios proviene de obedecer el mandamiento divino o solo sigues tradiciones familiares? Ah, hermanos, qué triste será aquel día cuando algunos comparezcan ante el juez del universo, basados solo en sus presunciones. Dirán, Señor, Señor, hicimos esto, hicimos aquello. Mas el que pudo ser su Salvador les dirá ese día, yo no os conozco, no sé de qué me están hablando. E irán a las tinieblas eternas. ¿Por qué vivir en la incertidumbre? Si no sabemos, estamos en incertidumbre. ¿Por qué no tener la certeza de agradar a Dios? Yo me tengo que preguntar hoy, ¿le estoy agradando a Dios con el culto que le ofrezco? Y otra vez volvemos al principio. No estamos hablando de este momento de culto público. Estamos hablando de nuestra vida. Dios se agrada de la manera que estoy viviendo. Le rindo a Dios un culto agradable. ¿Por qué no le permitimos entonces que Él obre de una vez en nuestras vidas? Te invito
y voy juntamente contigo. Vamos a Cristo. Vamos una vez más. El Evangelio no es solo para los perdidos. El Evangelio también es para nosotros que hemos sido hallados. Debemos volvernos al Señor. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él nos recibirá. Vamos a Él con arrepentimiento y Él de pura gracia nos extenderá su perdón. Y quienes no son hijos recibirán de Él vida eterna. Eso significa, serán salvos. ¿Eres salvo? ¿Le has entregado tu vida a Cristo? Si así no es, ¿por qué no lo haces hoy? Solo entonces podrás comenzar a tributarle a Dios el culto que a Él le agrada. Dios bendiga nuestras almas. Oremos.